daros las gracias y pasar la palabra a Susana Gómez, que como sabéis viene, como ya he dicho, viene de Mértola. Y bueno, yo creo que para abrir esta primera sesión, Mértola ha sido un referente para todos desde hace más de 20 años. Entonces, ¿quién mejor que ella para hablarnos de qué es la activación del patrimonio puesta en práctica? Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y a los organizadores del encuentro por darnos el honor de abrir esta sesión y sobre todo por darnos la oportunidad de hablar de algo que para nosotros no es un proyecto cualquiera, es un proyecto de vida y es una militancia, porque en el fondo es lo que ocurre con el patrimonio, que si no se toma como una militancia y ahí se piensa en él simplemente como una profesión o un trabajo, normalmente no es que no resulte, es que no da la satisfacción que da cuando realmente estás muy implicado en todo ello. Quería en primer lugar también disculparme porque algunos estarían a espera de un señor ya un poquito mayor y con barbas, pero precisamente porque ya es mayor y porque tiene muchas barbas y muchas obligaciones no ha podido venir y estar aquí con nosotros, pero bueno, pido en nombre de Claudio que disculpéis su ausencia. Se habla de 20 años, nosotros el campo arqueológico de Mértola este año cumple 40 y 40 son muchos años en los que se va, se viene, se vuelve y ya tenemos, digamos, experiencias de todo tipo. Ya hemos pasado varias crisis y en el fondo cada vez que pasamos una nos reinventamos y si no estás continuamente reinventándote no funciona. Bueno, Mértola podrá ser lo que sea, pero mucha gente no sabe dónde está porque en el fondo Mértola es un pueblecito muy pequeño que se sitúa a orillas del río Guadiana, justo en el último punto navegable con métodos, digamos, antiguos del río de Guadiana. Como podéis ver, es un pueblecito muy pequeño. Lo que es la sede del municipio, el pueblo, tiene en este momento poco más de 1000 habitantes. Por lo tanto, es realmente una localidad muy pequeña, pero que tiene una historia y un patrimonio muy rico. Y lo tiene sobre todo por el río y esa posición fantástica de ser el último punto navegable del río Guadiana que hizo que durante miles de años fuese el final de la autopista, el final de ese gran circuito que llevaba a todos los pueblos del Mediterráneo hasta allí, hasta Mértola, y que después Mértola hacía de punto de conexión con las rutas del interior de lo que actualmente es Portugal. Y bueno, solo hasta ahí porque un poco más arriba existe un salto de agua, el Pulo del Lobo, que impide la navegación. El río Guadiana es un río que está loquito, funciona al revés. Es muy ancho en la parte alta y cuando llega a la parte baja de su recorrido se encaja, como podéis ver ahí, y se transforma en un río casi de alta montaña, no diría tanto, pero bueno. Y eso le hace bastante peculiar en cómo se puede trabajar con el propio río. Por lo tanto, esta pequeña localidad, este pequeño pueblecito que siempre disfrutó de esa posición dominante, en el momento en que se da la revolución de los transportes pierde completamente su punto central y se transforma en un pueblecito muy abandonado, sobre todo a partir del momento en que las minas cercanas a Mértola de San Domingos, en el fondo la misma veta de Río Tinto, se cierran, cae en un profundo abandono y esa es la situación cuando se da, digamos, la gran revolución. En Portugal hay que entender todo antes y después de la revolución del 25 de abril y si no hubiese habido esa explosión de libertad, no hubiera habido ninguno de muchísimos proyectos que tuvieron, entre otras cosas, el patrimonio como punto central. El 25 de abril permitió que muchas utopías se intentasen, por lo menos se intentasen. En el caso de Mértola, pues llevamos, bueno, yo no, Claudio lleva 40 años intentándolo, yo me he juntado al equipo un poco más tarde. ¿Al equipo de quién?
¿quién lo hacemos? Somos muchas instituciones. Yo vengo en representación del campo arqueológico de Mértola. Ahí tenéis nuestra página por si queréis seguirnos. Y el campo arqueológico de Mértola no es más que una asociación cultural sin fines lucrativos, lo cual es por un lado muy bueno y por un lado muy malo. Tiene el lado bueno de que somos independientes, y como somos independientes muchas veces no son, digamos, otras directrices más altas, no hay rectores, no hay gobiernos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o no. El problema es que si somos independientes y autónomos, eso también nos da limitaciones desde el punto de vista de los recursos, que tenemos que ir a buscarlos, ¿no? No tenemos recursos fijos y tenemos que buscarnos la vida para, a lo largo, como decía, de 40 años, ir trabajando de una forma que no puede ser en solitario. No podemos hacerlo sin la colaboración de todos, de todo tipo de instituciones. En realidad el campo arqueológico de Mértola surge inicialmente como asociación de defensa del patrimonio de Mértola a finales de los años 70, inicios de los 80, y era pensado como patrimonio total, natural, cultural, artístico, de todo tipo. Poco más tarde vimos que el monstruo era ya demasiado grande y tuvimos que separarnos, y en parte también porque en ese momento, en los años 80, había una serie de financiación específica para patrimonio natural que hacía falta, digamos, separar aguas y aprovechar mejor esos recursos. El caso es que siempre se ha trabajado en colaboración, la primera y más fuerte, sobre todo la local, el ayuntamiento, lo que se llama en Portugal las cámaras municipales. En este caso la Cámara Municipal de Mértola fue, y sigue siéndolo, un socio fundamental. De hecho, todo empezó también por el poder municipal. Porque claro, igual que la revolución trajo muchas utopías, trajo sobre todo una cosa muy importante, que es el poder local. El poder democrático en el ámbito local, además muy fuerte. Como en Portugal no hay ese nivel intermedio, está el gobierno central de Lisboa y después están los municipios, no hay regiones. Eso va a dar muchísima fuerza al poder local. El poder local tiene una fuerza muy grande, tiene presupuestos mucho mayores que cualquier ayuntamiento de dimensiones semejantes en España, y una capacidad mayor de trabajo. Va a ser todavía mayor, porque la descentralización que se está ahora pensando en Portugal, a quien va a dar la fuerza va a ser precisamente a los ayuntamientos, confiriendo muchas competencias al nivel local y no al nivel regional, que prácticamente no existe, o por lo menos tiene estructuras muy débiles. De hecho, fue el primer alcalde democrático de Mértola quien convidó a sus profesores de la Universidad de Lisboa, Claudio Torres, José Luis de Matos y Antonio Borges Cuello, a que viniesen a su pueblo para empezar a hacer algo relacionado con el patrimonio y con la historia y la arqueología, pero desde el inicio, siendo él un alcalde además bastante a la izquierda, no podía ser únicamente un proyecto de carácter científico. Desde el inicio se pensó como un proyecto político en el sentido de que había que darle vitalidad a ese proyecto para los ciudadanos. O sea, que no era un proyecto de investigación aislado, tenía que estar orientado a la población de Mértola. Bueno, a lo largo de todos estos años hemos colaborado y continuamos colaborando con todo tipo de instituciones. Se promovió un parque natural, el Parque Natural do Vale do Guadiana, que fue una iniciativa además local, surgió de abajo para arriba. Fue la iniciativa local lo que llevó a la constitución del parque, pero tenemos también entre los socios que habitualmente trabajamos los centros de investigación. En este momento el campo arqueológico de Mértola está asociado
con investigadores de varias universidades al Centro de Estudios en Arqueología, Artes y Ciencias del Patrimonio, sobre todo con investigadores de la Universidad del Algarve y la Universidad de Coimbra, aunque colaboramos también con la de Évora, con la de Lisboa, con la de la Nova de Lisboa también. Trabajamos también, sobre todo para las relaciones con el mundo del Mediterráneo, con el Instituto Camões, muy fuerte la relación con la Dirección Regional de la Cultura del Alentejo y con la Dirección General del Patrimonio Cultural. En Portugal hay un problema. Las instituciones relacionadas con el patrimonio han tenido siempre vidas cortas, o sea, no es que no haya habido o que hayan muerto, es que han cambiado de nombre, y cuando cambian de nombre cambian también todo lo que es el estatuto legal con mucha rapidez. En 25 años yo ya he visto 7 institutos diferentes o 7 instituciones diferentes para trabajar con el patrimonio. En el fondo es lo mismo, pero siempre en cada cambio pasa algo. Y ese algo es un poco imprevisible cuando comienza el cambio. Bueno, pero para presentar un poquito qué es lo que hacemos en el campo, y desde siempre hemos tenido esa noción muy clara, es que había que hacer una gestión integrada del patrimonio. Una gestión integrada en la que se llevase de forma acompasada y equilibrada 4 grandes pilares: la investigación, la conservación, la puesta en valor y la divulgación. No podemos esperar a tener todo investigado para poder conservarlo, valorizarlo y divulgarlo. Hay que hacerlo, digamos, de forma acompasada para devolver lo antes posible a la comunidad el patrimonio que es suyo. Y como es suyo, tienen que tenerlo rápidamente en sus manos. No es propiedad de los que lo investigamos, no es propiedad de quien trabajamos en él, es de la población, es de la comunidad, y a ella tiene que volver lo más rápidamente posible. La investigación la desarrollamos dentro de la cuestión de la historia y el patrimonio histórico-cultural. El patrimonio natural se lo dejamos a la Asociación para la Defensa del Patrimonio Natural, y lo llevamos, aunque seamos el campo arqueológico de Mértola, tenemos una noción de lo que es arqueológico muy amplia, y también trabajamos cuestiones desde de documentación, de análisis antropológico, de muchos tipos. O sea, aunque la arqueología sea el punto fuerte, y después veremos por qué, no hemos olvidado que hay otros patrimonios y que en el fondo están todos relacionados y están todos conectados. No podemos trabajar uno sin trabajar también el otro. Y claro está, no vale la pena investigar si no se conserva, si no se preserva para el futuro, y ahí una de las claves de este proyecto es que desde el principio se formó un conjunto de personal del propio pueblo, jóvenes del pueblo, que empezaron a formarse dentro de las varias áreas del patrimonio, y todo lo que es conservación, restauración, etcétera, se hace desde el sitio, desde el local. Hay veces que hay cosas que no las conseguimos hacer o no tenemos suficientes competencias para hacerlas, y entonces vamos a buscar especialistas a otros lados, eso por supuesto, pero la base está en el propio sitio. Desde el principio ha habido un equipo que se encargaba de restaurar los objetos, de conservar los yacimientos. Se llamaba a especialistas que enseñasen a la gente que trabajaba en Mértola cómo se hacía. Es el caso, por ejemplo, del arte sacro, de la imaginería, que estaba toda llena de bichitos, y se llamó un especialista que enseñó la práctica de cómo se resuelven esos problemas. Y después poner en valor, y poner el valor de formas muy diversas, a veces con alguna dificultad, otras veces, y siempre en función de los recursos que se consiguen, que no son uniformes. Muchas veces hay cosas que para nosotros son prioritarias y no podemos ocuparnos de ellas debidamente porque no encontramos financiación para eso, pero encontramos financiación para otra, y esa otra acaba por pasar adelante. Pero en el fondo la estrategia pasa mucho por ir
buscando fuentes de financiación para proyectos que no siempre siguen las líneas que nosotros desearíamos, sino las orientadoras de la financiación. Y claro está la divulgación por los medios que se puede, tanto a nivel local como también regional, internacional, o sea, siempre lo más posible. Bueno, y los resultados, pues a cabo de 40 años, pues se ven los resultados. Yo siempre doy un ejemplo que es muy significativo. Cuando yo llegué en Mértola hace 26 años, en el municipio había 3 habitaciones con cuarto de baño individual para, digamos, para el turista. Hoy en día hay más de 300 y están siempre llenas. El número de visitantes no deja de crecer. Empezamos ya a pensar que la carga turística puede empezar a tener, digamos, algunas... todavía estamos lejos de los números de Lisboa o cosas así, pero ya empieza a ser un problema. Estamos ya pensando cómo vamos a gestionar también ese problema de la carga turística, aunque nosotros no trabajamos para el turista, o sea, acabamos por hacerlo también, pero en el fondo nosotros trabajamos es para la comunidad, aunque sea de forma más o también indirectamente trabajar también para el turismo. Bueno, aquí el gráfico que tengo es hasta 2015, pero bueno, el 2017 ya se sale de estos parámetros, o sea, ya estamos llegando a los 50.000 y realmente ahí ya empieza a haber cosas así simpáticas, como es el señor de la zapatería de la esquina con el señor de la tienda de la otra esquina, que se sientan a contar los turistas. Eso empieza a ser ya un deporte así un poco extraño. Bueno, ¿y qué es esto de Mértola y Mértola Vila Museo? La gran espina dorsal de este proyecto asienta en el concepto de que Mértola es un museo. Mértola es Villa Museo porque no es solo al patrimonio, sus 3 monumentos nacionales, monumento nacional desde que se instauró esa clasificación en 1910, que son el castillo, la Torre del Río y la iglesia mayor, antigua mezquita, sino que también lo son las calles, los volúmenes, las puertas, los sistemas de construcción tradicional, los saberes tradicionales y las propias gentes de Mértola. Siempre hemos pensado que el conjunto es un objeto de museo. De museo vivo, y a veces esa es la parte más difícil, mantener vivo, sobre todo mantener vivos los saberes tradicionales. Eso es lo que nos está costando más. Obviamente se estructura de forma legal en un museo, pero ese museo no es, digamos, lo único, no es, digamos, solo el museo no es Mértola Vila Museo. Es un museo que es un museo dinámico, está siempre en abierto y que funciona de forma polinucleada. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la estrategia? No hay un museo de Mértola. El museo se reparte por el pueblo en pequeños núcleos, intentando que el continente y el contenido tengan una estrecha relación, pero sobre todo lo importante es ese conjunto. Y que esa estructura polinucleada también lleva a que el visitante, para ver todos los museos, tenga que pasear por el pueblo, tenga que encontrar también otras cosas. En este momento ya son más de 12 dentro de lo que es el pueblo, y el primero que se abrió yo creo que tiene un valor simbólico muy fuerte, porque se encuentra en el sótano precisamente del edificio de los Pasos du Consello, o sea, en la sede municipal.
Yo siempre digo un poco así, medio de broma, que el ayuntamiento asienta sobre su patrimonio, literalmente. O sea, el Museo Romano está debajo. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues hubo un incendio, se hizo la preceptiva. Bueno, en esa época no era preceptivo hacer excavaciones arqueológicas antes de edificar. Va a pasar mucho tiempo hasta que eso ocurra. Pero se encontraron los restos de una casa romana y entonces se adaptó la arquitectura del edificio para construir un museo que se dedicase precisamente ese periodo al periodo romano. Por lo tanto, desde el punto de vista simbólico es muy interesante y después desde el punto de vista práctico también lo es, porque en cuanto las personas que están esperando para ser recibidas por el alcalde o para cualquier trámite pueden ir a visitar ese patrimonio que se encuentra en el propio edificio del ayuntamiento. Bueno, es ya un poco antiguo, pero funciona. Otro de los sitios es el castillo, claro está, y aquí entra un poco aquella cuestión que decíamos de la colaboración con otras instituciones y la complicidad de otras instituciones. De hecho, el castillo es tutela del gobierno central, en este momento a la Dirección General del Patrimonio Cultural, pero desde hace muchos años hubo un acuerdo de colaboración entre la dirección, en esa época era el IPAR o el IGESPAR, ya no me acuerdo, el ayuntamiento y el campo arqueológico para la gestión del castillo y para poder trabajar en él. Se ha hecho un pequeño núcleo museológico dentro de la torre del homenaje, sobre todo para contar la historia del propio castillo y también para instalar piezas que se encontraron en ese lugar, o sea, siempre intentando esa relación de continente y contenido. Bueno, algunas fotografías de ejemplo. Otra modalidad, digamos, de puesta en valor del patrimonio es lo que llamamos la alcázaba, que es donde empezó todo. El trabajo del campo empezó en este sitio, era un sitio que no se podía edificar, un sitio que era una pequeña huerta al lado del cementerio, había sido el cementerio, y ahí empezaron las excavaciones que se han ido realizando y que continuamos realizando todavía, ya 40 años. Y bueno, pues excavaciones que desde el punto de vista, digamos, histórico, lo que encontramos hasta ahora son básicamente 3 niveles: el cementerio de la Baja Edad Media y periodo moderno, un barrio de época almohade y un gran conjunto religioso de la antigüedad tardía. En este caso lo que se hizo fue crear un sistema de coberturas y pasadizos para que el visitante pueda pasear por las ruinas sin perjudicarlas, y bueno, pues siempre complicado todas estas cosas de cubrir los yacimientos, son muy complicados y vamos ensayando distintos modelos. Bueno, pues no resulta demasiado mal. El problema también es que no consigue cumplir todas las necesidades de protección sobre todo de un conjunto de mosaicos que tenemos del siglo VI muy interesantes. Estos son proyectos que son con el tiempo. Primero se excava, después cuando conseguimos financiación conseguimos hacer el circuito de visitas y la protección, después pensábamos cómo hacer un centro de acogida y ahí fue la idea que siempre habíamos tenido, que era un 3D, pero un 3D en 3 dimensiones, no en virtual, en 2 dimensiones, fingiendo ser 3. Y entonces siempre quisimos reconstruir una de las casas, pero claro, eso levantaba muchos problemas. Al final lo que se hizo fue reconstruir una de esas casas del barrio Almohade en escala 1:1. Nuestra intención inicial era de hacerlo con las técnicas tradicionales, pero en la financiación europea era imposible porque la contratación nunca podría ser con los materiales tradicionales porque no tenían el sellito de turno, etc. Cuando no se consigue hacer lo ideal, se hace lo que se puede. Y lo que hicimos fue reconstruir una de esas casas en material que no
no es el mismo, son materiales actuales, y que nos sirve de centro de acogida y sobre todo que ayuda a sentir la dimensión de estas casas, y la gente cuando entra dentro entiende cómo es vivir dentro de una casa de poca almohadilla, obviamente con sus explicaciones, con cómo se puede. Ahora es un proyecto que no está cerrado, seguimos excavando, habíamos encontrado en este gran complejo religioso de la antigüedad tardía un baptisterio. Nuestra sorpresa es que al final eran dos baptisterios. Ahora seguimos excavando y el objetivo es continuar esa musealización en un proceso que en el fondo va a ser dinámico y va a tener continuidad todavía durante bastantes años. Otro de los sitios fundamentales en Mértola es la iglesia mayor, que era la antigua mezquita. En el contexto portugués es muy importante porque es el único edificio que se conserva donde son visibles las estructuras de una antigua mezquita. Eso lo hace completamente excepcional en el contexto de Portugal. Se conservan las paredes perimetrales, varias de las puertas y sobre todo el mihrab de la antigua mezquita. Bueno, pues claro, estamos hablando de la iglesia mayor, la única iglesia todavía al culto en Mértola. Eso lleva otra vez a otro conjunto de complicidades, y aquí no siempre fáciles. Es la complicidad con la iglesia, con el párroco, unas veces mejor, otras peor, pero obviamente el valor patrimonial es de tal calibre que esa parte patrimonial no puede ser dejada al acaso. Y bueno, pues en 2003 había un gran proyecto para poner en valor la iglesia mezquita, promovido por la dirección, en aquella época era IPAR. Es un proyecto que empezó pues cuidando de lo que cuida, o sea, del tejado, restaurando el mihrab y haciendo también una excavación arqueológica preventiva para detectar determinadas problemas que se estaban encontrando de humedades y todo eso, y que la arqueología podría resolver. El caso es que el proyecto paró y no sé si es por acaso que fue en la época en que se dio una nueva concordata entre el gobierno portugués y la Santa Sede, no sé si es casualidad. El caso es que las excavaciones fueron muy interesantes, las excavaciones que hicimos sobre todo en el atrio de la iglesia, porque entre otras cosas nos permitieron confirmar algo que siempre habíamos sospechado, y es que los lugares sagrados son siempre sagrados. Y que en este sitio que ahora es la iglesia ya fue la mezquita, y antes de la mezquita ya fue otro edificio religioso del cristianismo primitivo. Bueno, el caso es que hicimos el agujero, estaba visible esas estructuras que además tenían bastante monumentalidad de la antigüedad tardía, pero no había dinero, se tapa, no se tapa, fuimos aguantando, el ayuntamiento se involucró, se encontró un arquitecto muy inteligente que supo hacer el museo más minimalista que conozco, y el caso es que hoy en día este es el museo, no se ve, lo cual es fantástico, no se ve. Es una cripta que se entra por el patio de la iglesia, que ha recuperado para la visita el propio patio de la iglesia, y que es un espacio donde se puede visitar ese patrimonio y sobre todo esa secuencia de lugares sagrados en un mismo espacio. Otro de los museos que yo digo, este sí que es el museo imposible, es este, que es el Museo de Arte Sacro. El Museo de Arte Sacro digo que es un imposible porque son de esos museos que no se piensan, no se resuelve la cuestión legal antes. Si se resuelve, no importa que se resuelva ahora o después, el asunto es que el museo esté abierto y que lo visiten la gente. Porque en este caso es muy complejo. Esta es la Iglesia de la Misericordia, Iglesia y Hospital de la Misericordia,
Las misericordias en Portugal tienen un peso muy fuerte. Se fundan a principios del siglo XVI y son cofradías que se dedican sobre todo a servicios sociales. Y aún hoy, siendo laicas, siguen siendo el eje vertebrador de los servicios sociales en Portugal. El caso es que esta iglesia de la Misericordia todavía es propiedad de la Misericordia de Mértola, que la cedió al ayuntamiento para integrar un museo que es municipal y que la gestión científica y técnica la tiene el campo arqueológico, que es una asociación, pero que contiene objetos que son de la iglesia. En el fondo es patrimonio eclesiástico, o sea, es un poco casi el museo imposible. El caso es, surge además de una situación muy interesante de activación, yo creo, social, que fue a inicios de los años 80, había un problema gravísimo en la región de robo de arte sacro. Y entonces ese proyecto lo comenzó intentando salvar lo mejor posible ese arte sacro. Y entonces eran un grupo que estaban formados por el alcalde, el profesor Claudio Torres y el jefe de la oposición, que después vino a ser mi suegro, pero bueno, eso es otra cuestión. Y los tres iban de pueblo en pueblo hablando con la comunidad, diciéndoles que había que preservar este patrimonio para que no fuese robado por un lado y porque estaba lleno de bicho y había que curarlos, todos estos santitos, y lo reunieron aquí, claro está, con el consentimiento de la comunidad, lo reunieron en este sitio, siempre con la promesa de que estaría siempre abierto para que la comunidad pudiese ir, por un lado, y por otro lado, si lo necesitaban alguna de estas piezas para alguna procesión, para alguna actividad religiosa, pues también se podrían utilizar. El caso es que es un museo que yo creo que es el único museo de arte sacro que conozco que no es de la iglesia. Y a veces hay algunas fricciones con la iglesia en relación a algunas de estas piezas, por ejemplo, una que ahí está en forma de fotografía porque se prestó para una procesión y no volvió. Pero bueno, esa es otra cuestión. Hay otro de nuestros museos fundamentales, es el Museo Islámico, porque en el contexto portugués hay que entender que durante todo el Estado Novo, la dictadura de Salazar, incluso antes, había un ocultar de forma violenta del periodo islámico. O sea, el mundo islámico eran aquellos enemigos que se consiguió vencer para construir el reino de Portugal. Y eso hizo con que Mértola fuera uno de los pioneros en la investigación dentro de este periodo, el periodo islámico, y fuese una referencia. Aparte de que a lo largo de las excavaciones se había conseguido encontrar y restaurar, transformar un montón de trocitos de cerámica en piezas interesantes de este periodo, del periodo islámico. En este caso no teníamos ningún edificio adecuado para hacer eso del continente y contenido, y en este caso el ayuntamiento compró un edificio en los antiguos hilos de la Casa de Braganza, lo cedió al campo arqueológico de Mértola para que el campo arqueológico de Mértola lo transformase en un museo donde están expuestas pues la mayor parte, no la mayor parte, una pequeña parte de la colección de este periodo, porque realmente es un volumen importante ya que se ha conseguido a lo largo de los años, pero que es bastante significativo. Puede parecer que no, pero la cuestión de la restauración es fundamental, porque nosotros los arqueólogos con un cachito así somos felices y entendemos un montón de cosas y construimos historias fantásticas, pero la gente no lo entiende. Hay que darle a la gente cosas que sea capaz de entender, y para eso es necesario muchas veces reconstruir los objetos. Y luego además, como están reconstruidos, son bonitos, entran dentro del circuito de exposiciones. Hay un caso, por ejemplo, esta pieza, bueno, ya ha corrido un mundo, y les digo, esta ya ha tenido la suerte hasta de dormir dentro de la Alhambra. El caso es que entran dentro del circuito y claro está, eso también ayuda a divulgar el patrimonio y también nuestro trabajo. Bueno, este es el museo, con muchas dificultades, porque muchas veces la financiación no permite hacer lo que se puede. En el caso del Museo de Arte Sacro fuimos a vitrinas de las buenas,
Tuvimos que hacer 2 proyectos para pagar las vitrinas porque con uno no era suficiente. Cuando llegó el Museo Islámico, que había más vitrinas todavía, tuvimos que acudir a otros sistemas más baratos y esos sistemas más baratos después hacen que las dificultades de manutención sean muy grandes. Problemas por todos lados. Otro de los museos que para nosotros es fundamental y fue uno de los primeros es un museo que sí que se puede decir que es un museo vivo. Es el Museo de los Telares. El Museo de los Telares surge cuando Claudio empieza a trabajar en Mértola, se da cuenta que la decoración de las cerámicas de época almohade coincidían los motivos ornamentales con la de las mantas tradicionales de la región. Y eso fue lo que le despertó el empezar a investigar sobre los telares tradicionales, sobre todo esto, y la primera conclusión que salió clara es que estaban muriéndose. La tecnología tradicional del ciclo de la lana, porque la cuestión es el ciclo completo, no solo los telares y el tejer las mantas, sino todo el ciclo, desde el esquilado hasta el producto final, ya está muy castigada porque ya solo había 2 o 3 viejecitas que sabían hacerlo, y entonces lo que se hizo fue un conjunto de cursos de formación profesional en que esas viejecitas enseñaron a otras señoras más jóvenes cómo se hacía, señoras porque señores no suelen querer, y que han mantenido viva hasta hoy ese ciclo completo. Insisto lo del ciclo porque el problema más grave, y ahora estamos sintiendo ese problema de forma muy intensa, no está en el tejer. Aunque es duro, la gente parece que le gusta. El problema está en hilar. Hilar lana hay que saber y da mucho trabajo. Yo cuando cogí por primera vez una carda fue cuando me di cuenta del significado del dicho aquel de unos tienen la fama y otros cardan la lana. Es que da mucho trabajo y hay que tener fuerza y coraje. Y ese es el problema, y es un problema social. Porque en este momento no es una cuestión de rentabilidad. Nosotros sabíamos que la artesanía no puede competir con el producto industrial, eso no tiene punto de cuestión. El asunto hay que darle una plusvalía que haga ese producto atractivo. El hecho de estar integrado dentro del museo hace que la persona que compre una pieza fabricada en la oficina de los telares de Mértola, lo que está comprando en el fondo es una pieza de museo y eso da el valor añadido que necesita. Y hoy en día prácticamente ya solo hacen mantas por encargo porque tienen ya una lista de espera bastante grande. O sea, el problema no es incluso la cuestión de la rentabilidad, el problema es que los jóvenes no quieren. No quieren, es un trabajo duro, no, por un lado, y después socialmente está mal visto. Aquí tuvimos a una chica muy jovencita, pero a la primera de cambio dijo, no, es que esto es de viejos y no, yo quiero algo con ordenadores. Bueno, o sea, el problema es una cuestión del valor social que se da a este tipo de trabajo y no realmente una cuestión incluso de rentabilidad, ya pasa en esa cuestión. Hay otras artesanías y otros saberes tradicionales que no se han conseguido mantener, cuando se llegó ya se llegó tarde. Es el caso, por ejemplo, de la herrería. Aquí tenemos una forja de esa época y dentro de esa tradición y de los valores tradicionales, otro de los núcleos que se ha creado precisamente es el de la Casa de Mértola, pero la Casa de Mértola no la casa, digamos, culta, sino precisamente todo lo contrario, explicar cómo vivía a principios del siglo XX una familia corriente y cuáles eran las dificultades y las limitaciones que tenían. Es un museo que mezcla piezas de carácter etnográfico con objetos arqueológicos encontrados en excavaciones también de época contemporánea y que también tienen que tener su lugar y su valor. Este es un núcleo muy pequeñito, pero sobre todo se trata de darle dignidad digamos, a la gente de Mértola, que todavía se acuerda de haber vivido así.
Otro de los sitios es ya una excavación muy antigua, de finales del siglo XIX, que dio lugar a al descubrimiento de una basílica de la antigüedad tardía, y en este caso lo que se hizo fue construir un museo encima de las ruinas. En realidad todo parte también de negociaciones. Estaba previsto para aquí el nuevo tribunal de Mértola, pero se sabía que en esa zona estaban estos restos arqueológicos, se excavó, se encontró, se consiguió que el Ministerio de Justicia llevase el tribunal para otro lado de la plaza, y se construyó un museo que además tiene la virtud de estar al lado de la escuela primaria, con lo cual tiene una función didáctica muy interesante. En este caso tenemos una nueva complicidad también importante, y es que a lo largo de los años habían salido de aquí un conjunto bastante notable de lápidas funerarias relacionadas con esta basílica, y que son propiedad del Museo Nacional de Arqueología. Son propiedad del Museo Nacional de Arqueología, pero como no las tiene expuestas, se las ha cedido al Museo de Mértola para que estén expuestas en Mértola. En vez de estar en un almacén, están en el sitio de donde han salido y visibles por la población. O sea, aquí tenemos otra complicidad más que tenemos que cuidar. Otro de los museos, que es un museo que no van a visitar nunca los turistas, es el de la Sala de San Sebastián, pero que es también muy importante. Esto también en el siglo XIX ya se sabía que había una necrópolis romana, tardorromana, y había una ermita que había arrasado una crecida diluvial que hubo en 1876 y que arrasó todo. El Guadiana arrasó esta parte y bueno, pues se sabía que existía esto así. Se decidió, en este caso fue el Ministerio de Educación, decidió construir la escuela secundaria. Y claro está, se empezó el proceso de excavación previa, y ahí se negoció con el Ministerio que preservase una parte de la necrópolis, no todo, un cuadradito, y la ermita de San Sebastián, que había derribado aquella crecida. Y ese fue un proceso muy interesante donde la comunidad escolar colaboró con los investigadores, y los chavales del instituto trabajaron con los arqueólogos y participaron en las excavaciones. Después se reconstruyó la ermita, que ahora es un museo, y se musealizó la necrópolis. Y bueno, pues no es para los turistas, es para los chavales que están en esta escuela, y es un instrumento de educación patrimonial fundamental. Hace unos años surgió, el Ministerio lanzó un programa que era Mi escuela adopta un museo, y estos dijeron no, la nuestra no la adopta porque ya tiene uno, no necesita de adaptar ninguno. Otra vez la colaboración y la complicidad de instituciones, Ministerio de Educación, la escuela profesional, que es la que se encarga de la manutención, el campo arqueológico, el ayuntamiento, y en este caso también la iglesia, porque se consiguió poner dentro de la ermita al San Sebastián, que había sido que un beato había salvado de las aguas diluviales cuando se destruyó la ermita. O sea, esa complicidad va funcionando, y ahora estamos superando otro nivel, que es, muy bien, la complicidad entre instituciones del patrimonio hasta es fácil, y cuando no son instituciones del patrimonio. Y en ese caso surgió una situación nueva, cuando con este boom del turismo y la ampliación de una pensión que ya estaba, ya había ampliado todo lo que podía, decidió crear un cuerpo nuevo dentro de ese hotel. Y entonces lo hicieron aquí en este olival pequeño, y claro está, como siempre en Mértola, en cuanto se quitaron los árboles, empezaron a salir los restos del arrabal del siglo XII de la ciudad. ¿Y qué se hace con esto? Claro, se trata de un privado, y todo fue costeado por el privado. Nuestro parecer
era, en un sentido, claro está, nosotros damos un parecer, quien tiene que tomar la decisión es la tutela, en este caso era el IPAR todavía. Nosotros no, fue nuestro parecer, al propietario no le hizo mucha gracia, pero el caso, nuestro parecer era que alguna de las casas que tenía un elemento fundamental y raro tenía que ser musealizada, pero solo, o sea, conservada, pero solo si iba a ser musealizada. Si no iba a ser musealizada, no valía la pena. Y bueno, pues al final fue lo que se hizo, se tapó, se conservó, se construyó el hotel encima y nuestro compromiso fue que nosotros musealizaríamos estos restos arqueológicos que son del siglo XII, pero en una de las casas tiene signos de cristianización, con lo cual eso era una cosa muy anómala teóricamente en la época del grande rigor musulmano de almorávides y almohades. Hay una casa de cristianos en Mértola, eso digamos que lo torna completamente raro, infrecuente, y por eso pensamos que debía ser preservado y musealizado. El caso es que el hotel ahora se llama Hotel Museo y es un auténtico chollo para el Museo de Mértola, porque es el único núcleo del Museo de Mértola que está abierto todo el día y toda la noche, todos los días del año. O sea, siempre que está abierta la recepción, está abierto también el museo. Y en este caso al ayuntamiento no le costó absolutamente nada, todo fue pagado por el privado, el dueño del hotel. La museología la puso el campo arqueológico de Mértola, con algunos fondos también europeos. Hay otras cosas que no conseguimos, hay veces que no es posible, pero como el caso de este mausoleo que está en plena calle, pero que son informaciones que nos permiten después luego hacer y dejar incluso aparcado. En este caso lo hemos tapado todo y ya andamos buscando forma de conseguir crear un pasadizo elevado y entrar por esa casa que hay al lado, que ahora es un chino, y que se puede conseguir entrar por abajo. Bueno, estamos pasando para el territorio, un territorio que no es tan rico desde el punto de vista de lo espectacular, pero tiene un patrimonio rural brutal, que además se está perdiendo, como es el caso, por ejemplo, de los sistemas tradicionales de pesca. Pero vamos consiguiendo hacer algunos núcleos en el territorio, poco a poco. Es el caso de la recuperación de un molino de agua, el molino de Alférez, en la ribera del Bascao, en el límite con el Algarve. Hemos recuperado también un molino de viento. Aquí, desgraciadamente, al principio era el propio molinero el que lo enseñaba y lo ponía a trabajar. Claro, después se ha muerto y hay algunos técnicos del ayuntamiento que saben hacerlo funcionar, pero ya no tiene la misma gracia. Otro de los sitios es Mosteiro. Mosteiro es un sitio donde hay los restos de lo que parece haber sido una iglesia del siglo VII, y en este caso se repitió otra vez el proceso educativo de ser los alumnos de la escuela profesional los que hicieron la recuperación del edificio y transformarlo en un pequeño núcleo museológico que además funciona porque funciona con la complicidad local. La señora del bar del pueblecito, que este es un pueblecito minúsculo de 50 personas, esa señora del bar es la que tiene la llave, y cuando llega alguien interesado va al bar y van a abrir el núcleo, porque claro está, no hay visitantes suficientes para mantener esto abierto siempre, pero esa complicidad local resulta muy interesante y siempre el visitante acaba tomándose un cafelito o una cosa y también le da algún beneficio a la señora del bar. También se ha hecho un núcleo etnográfico, esta vez iniciativa de un señor jubilado que tenía una serie de objetos etnográficos y acabó por construirse un núcleo. Este también funciona solo cuando el señor jubilado está allí. Y otro de los núcleos fundamentales, que era el de la mina de San Domingos. La mina es un proceso semejante al de Río Tinto, con una explotación romana. Después luego se da la gran explotación
industrial de los ingleses. Se cierra la mina en 1960 y queda todo al abandono, y entonces la idea es intentar mantener la arquitectura tradicional en banda de la época industrial y se ha hecho un núcleo donde se muestra cómo es la vida del minero en aquella época, las dificultades. Cuando se dice que en 16 metros cuadrados vivía una familia de 9 personas, pues resulta muy duro de entender, sobre todo cuando se está dentro. Bueno, eso es, digamos, la exposición permanente. Después tenemos un conjunto de iniciativas, de exposiciones itinerantes para divulgar este patrimonio, para poner en relieve algo que haya salido más recientemente. Hemos hecho una sobre la relación entre Mértola y el Guadiana, otra sobre la relación con el Mediterráneo. Otras no son exclusivas de Mértola, esta de los signos del cotidiano es más alargada. Y una muy importante que hicimos fue una en la calle, que fue precisamente cuando se hicieron las obras de repavimentación de la vía principal de Mértola, que claro, interrumpieron el tránsito durante meses, sobre todo porque salió mucho más de lo que nosotros esperábamos, donde ya decíamos, no, aquí ya no debe haber nada, salieron más cosas. Y eso nos llevó a que se hiciese en la calle una exposición para mostrar a la gente qué es lo que había salido y por qué era importante, ¿no? Y se hizo así de una forma muy casera, con unos tubos de hierro y unas telas. Pero era sobre todo explicar a la gente que había sufrido, digamos, entre comillas, nuestras excavaciones, por qué eran importantes y por qué eran necesarias. Claro está eso. Gracias. Eso, claro está, a lo largo del tiempo pues ha habido idas y venidas, momentos en que la población adhería con mucha fuerza a todas estas cosas, otros en los que digamos, sobre todo había algunas reticencias políticas porque se relacionaban más con otros partidos o con esto. Ya hemos ido, ya hemos vuelto, ya estamos otra vez con el camino, y una de las cosas que hemos aprendido es que hay que estar continuamente trabajando con la comunidad. No podemos pensar, bueno, ya está, ya los hemos ganado, ya están en dinámica, no, hay que continuar trabajando. Una de las formas de integración que es por la fiesta, y la fiesta siempre atrae a todo el mundo. Y nosotros en Mértola tenemos el Festival Islámico. El Festival Islámico que se hace cada 2 años y que es un festival que llamamos, el año que viene será el 10º, y bueno, es una explosión de fiesta. Siempre se ha intentado que fuese auténtico, o sea, que no hubiese gente disfrazada a hacer un desfile de tipo medieval. O sea, los grupos de la animación de calle la hacen grupos etnográficos marroquíes. Se ha intentado eso. Con el tiempo está degradándose mucho, sobre todo porque una de las cosas fundamentales, que es el foco, las tiendas. El problema es que hoy en día en las medinas del norte de África pasa lo mismo. Casi no hay artesanía y lo que hay también en esos focos es producto fabricado en la China. Y es muy difícil luchar contra esto, y sobre todo porque el ayuntamiento se ha vuelto muy perezoso. Como tiene mucho éxito, no se esfuerza. Esa es la verdad. El caso es, pero es una cosa que para la población de Mértola fue un redescubrir lo importante que podía ser el patrimonio de Mértola, que ya lo tenía un poquito olvidado. Ya vamos para 20 años de festival, no, 20 no, 18. Y el caso es que bueno, eso también nos hizo repensar qué tenemos que hacer. Tenemos que trabajar más con la población. Y hay una población que es fundamental, y ahí la educación patrimonial es algo que no se puede dejar, hay que trabajarla mucho. Nosotros trabajamos con el campo y el museo juntos en varios talleres que ofrecemos al inicio del año lectivo
a los profesores de todas las escuelas de Mértola, y ellos escogen lo que quieren. Normalmente funciona mucho en ciclos, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, en la preprimaria o en la primaria, empiezan con las cosas más básicas y luego se van desarrollando. Cuando llega a cuarto, entonces es cuando llega el momento de trabajar con la antropología física y los esqueletos, que es cuando están dando ellos también los huesos del cuerpo humano y todo eso, y para ellos es fundamental cuando les enseñas uno de verdad. Además cuando dicen, no, de verdad, los chavales se ponen así muy entusiasmados. Y hemos desarrollado también muchas actividades para público infantil. Esto es una actividad que hicimos en Lisboa, en la fiesta de la arqueología que organiza la Asociación de Arqueólogos Portugueses, y mis colegas de la Universidad de Lisboa decían que nosotros éramos la guardería de la fiesta, porque todos los chavales acababan en nuestro pabellón. Y el año pasado iniciamos una serie de proyectos que este año estamos ya empezando otra vez a trabajar. Vamos a hacerlo también entre junio y septiembre. Aquí dice de 20 de junio a 28 de julio, pero al final aquello duró hasta septiembre, que es la arqueología para todos. Arqueología para todos se trata de intentar conectar con el ciudadano. Para eso desarrollamos una serie de actividades variadas. El primero es el Museo Vivo. El museo sale a la calle. ¿Qué es esto? O sea, si la población de Mértola, algunos no van a los museos, pues los museos tendrán que ir a donde la población está. Y entonces se trata de repartir por el pueblo el museo. Otro era la arqueología, un encuentro en que presentamos varias actividades y gente que trabaja estas cuestiones en otros sitios, y que le enseñase a la población de Mértola otro tipo de cosas que nosotros no hacemos, pero que podríamos hacer si ellos lo quisiesen. Después, algo que se hace desde hace muchos años, siempre se ha hecho desde el inicio, desde hace 40 años, que es el campo de trabajo con chavales de Mértola y de fuera de Mértola, para hacer durante el mes de julio excavaciones arqueológicas. Y hicimos también una actividad que son las oficinas de ciencia abierta, que eran un día en que abríamos el trabajo nuestro de las excavaciones, de los laboratorios, para que la población que quisiese participase. Lo hacemos además durante las fiestas del pueblo. Bueno, este es el ejemplo del Museo Vivo. En este caso, pues estos son los 3 bancos que hay en Mértola. Pusimos un conjunto de piezas en cada uno de ellos. Bueno, en este caso es la seguridad social, el hospital y los servicios del ayuntamiento. Esta no es una idea nuestra. Esta idea es de una compañera nuestra del Centro de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Coimbra, que lo hizo ya una cosa parecida en Béjar, y que nos dijo, venga, animaos, y también lo hicimos. Y este año vamos a cambiar de estrategia. Lo hicimos el año pasado todo dentro del municipio, este año nos lo llevamos fuera. O sea, como esto todo, la sede del municipio, y ahora lo que vamos a hacer es poner una vitrina en cada uno de los pueblecitos de las pedanías de Mértola, para que la gente que además tiene más dificultad en desplazarse hasta la sede del municipio reciba en casa, como aquel que dice, ese patrimonio. Bueno, los talleres para la población, y que son talleres unos de excavación arqueológica. Ponemos a la gente a excavar, a ver no solo el excavar, sino también cómo se registra, cómo se dibuja, cómo se trabaja después la cerámica. Los ponemos a lavar cerámica, a siglar, a hacer esas cosas. Les ponemos también con el bisturí a limpiar los metales, y tenemos luego también la versión para niños, que es el taller del pequeño arqueólogo. Hemos hecho ya un cuaderno de campo del pequeño arqueólogo
que es un cuadernito de actividades muy sencillas para niños para todo esto. O sea, es un trabajo que hay que hacerlo continuamente, no se puede dejar de un día para otro, no se puede pensar esto es un proyecto, tiene principio y fin, no, tiene que ser en continuidad. Como ha sido en continuidad esto que es el campo de trabajo, donde se mezclan y que es muy interesante los chavalines de Mértola que entran en contacto con alumnos de universidades, a veces incluso de otros países, y eso les da también una abertura más grande y que es muy importante. Después luego para nosotros lo fundamental después es la apropiación, que realmente la gente se apropie de su patrimonio. Y bueno, pues uno de los signos más interesantes es cómo se utilizan objetos encontrados del patrimonio de Mértola para los logotipos de las diferentes instituciones. Bueno, el campo arqueológico no podría ser de otra forma. La Asociación para la Defensa del Patrimonio también escogió para su logo un antílope de un plato del siglo XII. Cuando se creó el Parque Natural del Valle del Guadiana también hubo un proceso semejante, pero eso es normal, porque son instituciones relacionadas con el patrimonio, era normal que fuese así. Para nosotros el éxito ha sido cuando ya una marca de vino de Mértola ha elegido precisamente como tema para los rótulos de las botellas de vino uno de esos objetos de la cerámica del siglo XII. ¿Cuál será el paso siguiente? Bueno, pues el paso siguiente, el ayuntamiento quiere, o bueno, dice que quiere que Mértola sea patrimonio de la UNESCO. Nosotros nunca hemos promovido eso porque nos parece que si entra en la lista de verdad puede ser ya demasiado. Y podemos entrar en problemas que hasta ahora no se han colocado. Una de las cuestiones era la cuestión del alojamiento. Se ha puesto, no digamos impedido, pero no se ha facilitado la vida a las grandes multinacionales para construir un gran hotel en Mértola. Aquí falta un hotel de 5 estrellas. No, aquí no hace falta un hotel de 5 estrellas. Todas estas 300 camas que han surgido en estos 25 años han sido promovidas por gente de Mértola, que lo ha hecho con pequeñas pensiones, con pequeñas... Ahora cuando han rehabilitado su casa han destinado algunas habitaciones para ese turismo. O sea, acaba por quedarse en Mértola todo el fruto de ese turismo. Y tenemos un poco de miedo que si esto se lleva a patrimonio de la UNESCO se desmante y se descontrole. De todas maneras, por el momento no hay mucho riesgo porque el ayuntamiento tiene esto como lema de campaña para sacar votos, pero realmente no está haciendo absolutamente nada para conseguir entrar en el patrimonio de la UNESCO porque no está trabajando. Y realmente esto ya implica un trabajo muy fuerte. Para nosotros sí que tiene una ventaja. No el conseguirlo, sino el que efectivamente se trabaje para conseguirlo, porque el trabajar para conseguirlo implica realizar una serie de cosas que todavía faltan, sobre todo mucho trabajo de bastidores que no se ha hecho, y esa candidatura a la UNESCO podría ser, digamos, el pretexto para conseguir desarrollar precisamente esas cuestiones, sobre todo papeles, que es algo que nunca nos ha gustado mucho, y eso ha sido todo muy empírico y poco teórico, y tal vez eso nos ayudaría. El caso es que lo que no se puede es parar, hay que continuar y hay que luchar. Os he presentado una visión tal vez un poco idílica, pero bueno, si queréis podemos después discutir y ver que no todos son flores y no todos son rosas. Muchas gracias.